Hola a todos, mi nombre es Laura Mariño, soy profesora de inglés y soy profesora adjunta en la cátedra Medicina, Hombre y Sociedad. El objetivo de la clase de hoy es conocer las estructuras gramaticales básicas de las oraciones en inglés y compararlas con las del español. Cuando hablamos de oraciones, hablamos de conjuntos de palabras con sentido propio, es decir, una serie de palabras que posee un sentido completo, que forman párrafos, que estos a su vez componen un texto. La oración se divide en dos partes, sujeto y predicado. Llamamos sujeto a la persona o cosa que realiza la acción en una oración, mientras que el predicado es lo que se dice del sujeto, es decir, lo que está haciendo este sujeto. Aquí tenemos un ejemplo de una oración en español comparada con la misma oración, con el mismo significado, en inglés. Si observamos bien, en ambas oraciones podemos separar el sujeto del predicado y la primera oración que aparece en el predicado es el verbo. Con esto quiero mostrar que las estructuras, la estructura de una oración en ambos idiomas es muy similar. Aquí tenemos dos oraciones en español y las mismas dos oraciones en inglés. Como vemos, en la primera oración, el sujeto es la anorexia nerviosa y después aparece el verbo. En la segunda oración en español, el sujeto no afigura, empieza directamente con el verbo. Esto es porque el sujeto ya fue previamente mencionado y no corresponde repetirlo. Esta figura en español se llama sujeto tácito. Luego tenemos la misma oración en inglés y la figura del sujeto tácito no existe, con lo cual la segunda oración comienza con el pronombre impersonal it, que hace las veces de sujeto, aunque no tiene traducción. Si vamos directamente a lo que es una oración, podemos diferenciar distintos componentes dentro de la misma. Algunos de ellos son sustantivos, adjetivos, artículos, preposiciones, pronombres y verbos. Vamos a ver cada uno brevemente qué significa y cómo se utilizan. Un sustantivo es una categoría gramatical que sirve para nombrar o designar a todo tipo de sujeto u objeto. Se lo utiliza para hacer referencia a personas, animales, lugares, ideas, sentimientos y cualquier otro elemento. Es una palabra imprescindible dentro de cada oración. Los adjetivos modifican al sustantivo en ambos idiomas y los adjetivos en inglés poseen una posición exclusivamente atributiva, es decir, que se ubican por delante del sustantivo al que modifican. En español, como sabemos, se ubican detrás del sustantivo o eventualmente, en algún caso puntual, pueden poseer una posición atributiva. Los adjetivos en inglés son invariables y esto los diferencia de los adjetivos en español. Los adjetivos en inglés, decía, no varían si se habla de un sustantivo en singular o plural, en masculino o femenino. El adjetivo se mantiene invariable. El artículo es una palabra que se usa antes de un sustantivo para mostrar si el sustantivo se refiere a algo específico o no. En inglés podemos identificar un artículo definido que tiene todos estos significados que vemos en pantalla y un artículo indefinido. Ahí figuran dos artículos, pero en realidad es uno solo. El que aparece en segundo término, el artículo indefinido an, se utiliza únicamente cuando la palabra que le sigue empieza con vocal. Es por eso que se utiliza para evitar un choque de vocales. Y por último, esto se utiliza únicamente para hablar en singular. Si tuviésemos que utilizar un artículo indefinido en plural, podríamos utilizar el artículo que aparece más abajo, que en realidad no es un artículo, pero se lo puede utilizar como tal. Las preposiciones. Una preposición es una palabra invariable que une términos dentro de una misma oración. Sirven de enlace entre dos palabras o distintos elementos dentro de una misma oración. También pueden indicar tiempo, lugar, dirección, origen, causa o finalidad. Estas características son comunes a las preposiciones en español, tanto como las del inglés. Sin embargo, su uso es bastante conflictivo, si se quiere, porque las preposiciones en inglés
dependen de otras palabras que hacen variar su significado. Es decir, no tienen una única interpretación, sino que la interpretación va a depender del contexto en el cual se encuentra ubicada. Aquí tenemos ejemplos de algunas preposiciones que son las más comunes y eventualmente las tres primeras pueden llegar a significar al equivalente a la preposición en español en determinado contexto. Por eso decía que es bastante conflictivo su uso. Los pronombres. Un pronombre es una palabra que señala o representa a una persona o un objeto y lo remiten a hechos ya conocidos por el hablante y el oyente. Se puede decir también que el pronombre sustituye al nombre que ya fue previamente mencionado para evitar la repetición. En inglés tenemos distintas clases de pronombres. Los más utilizados son los pronombres personales. Y estos pronombres personales se separan entre los pronombres que tienen función de sujeto y los pronombres que tienen función de objeto. Aquí tenemos un cuadro con los pronombres personales con función de sujeto y con función de objeto, ya sea para la primera, la segunda o la tercera persona, ya sea del singular o del plural. Y por último, la última categoría que vamos a ver en la clase de hoy son los verbos. Y aquí se produce otra conflictividad a la hora de conjugar los verbos. Los verbos son formas especiales del lenguaje. Siempre están en el predicado, ya que se ubican después del sujeto, forman parte del predicado, como decía, y son su núcleo, es decir, la palabra clave dentro del predicado. Muestran lo que está sucediendo en una acción o en una situación. Estas características son comunes a los verbos en ambos idiomas. Sin embargo, los verbos en inglés carecen de inflexiones, esto es, carecen de lo que se llama desinencia al final del verbo que indica a la persona de la cual se está hablando o se está haciendo referencia. Pero sobre esto vamos a hablar en particular en nuestra próxima microclase. Aquí les dejo una bibliografía que pueden consultar para ampliar un poco estos pequeños datos que les había dado acerca de los componentes de una oración. Nos vemos en la próxima.